Si usted repudia a los golpistas, un poquito de coherencia, un sol, una china, 50 céntimos de coherencia, señor Nieto. Hoy vamos a comenzar hablando de la Nieto-manía, porque todos los programas dominicales han invitado a Nieto. Nieto se ha vuelto un rockstar, se ha vuelto el invitado que todos quieren, menos yo. Y la verdad es que no entiendo muy bien este fenómeno, porque a mí, y no lo he ocultado ni lo he disimulado, el señor me cae cuáquer. No lo trago, no lo paso ni con banda de música. Pero les encanta Nieto, ¿no? Y en la segunda vuelta, todas las tías regias de San Isidro, La Molina, Camacho y alrededores hacían campaña por Nieto, porque era lo más cool, ¿no? Ser caviares, pitucas caviares y hacerle campaña a Nieto, ¿no? Mis amigas, las Cecis Blue y demás hierbas, estaban todas excitadísimas con Nieto. Personalmente no sé qué le ven, pero desde que él llegó tarde al debate y llegó agarrado de la cintura de una Fénix, en una moto, porque se le pasó la hora en la playa, desde que vive en la playa, todo bien con vivir en la playa, pero si vives todo el año en Punta Hermosa, no puedes ser muy trabajador, ¿saben? No puedes ser muy trabajador. Hay una cosa medio hippie, medio fumeque, ¿no? En el espíritu de vivir en la playa todo el año. Y luego llegar a un debate presidencial tarde y decir, sorry, estaba en la playa, me parece doblemente hippie. Eso es lo que yo creo de este señor, que no va a venir nunca en el programa, y cada vez que digo algo más, quedo más sepultado dentro de su lista de programas. Y me importa poco la verdad, porque hoy ya nos vamos a divertir con las entrevistas que le ha dado a todos los demás programas habidos y por haber. Pero antes, vamos a dar la bienvenida a nuestro primer invitado de esta larga teletón que nos espera esta noche con cientos de invitados en este programa especial, Ómnibus, de Beto a Saber. Renzo Reyardo, bienvenido al programa. ¿Cómo estás, Beto? Muchas gracias. Bien, gracias por acompañarnos desde tan temprano. No sé qué piensas tú, espero que discrepes conmigo, porque la verdad es que el señor no quedó segundo, que yo recuerde tampoco quedó tercero, ¿o sí? No, Nieto ¿Tercero quedó Rafael o no? Rafael, claro. Claro, Nieto ¿qué quedó él? Quedó quinto, me parece. ¿Quinto? Porque me parece que cuarto fue Ricardo Belmont. ¿Belmont? Sí. Entonces, explícame, por favor, este delirio por el quinto. ¿En qué parte? O sea, es como, ¿quién quedó quinto en el Mundial? Rápidamente. A ver, quinto estos peloteros. ¿Quién quedó quinto? No. Quinto en el Mundial. Inglaterra quedó tercero, Francia quedó cuarto. ¿Quién quedó quinto? No, es que quinto no se sabe porque eran... Estoy rodeado de ignorantes. A ver, amigo Baella, ¿quién quedó quinto en el Mundial, por favor? No se sabe. Alfonso Baella es más chancón de... Por diferencia de goles puede ser. Él sabe. Si Alfonso no sabe es porque no sucedió. Ya nadie sabe. A ver, 3, 2, 1. ¿Quién? IA, inteligencia artificial. Para eso tiene inteligencia artificial. Claro. ¿Ah? Nadie sabe quién quedó quinto. Bueno, en fin, el asunto es que no sé por qué le dan tanta pelota al señor Nieto. Ha estado con Mónica Delta, ha estado con Milagros Leiva, ha estado en RPP, ¿no? Ha estado en Esto es Guerra, ha estado en El Fondo hay Sitio, ha estado en todos lados. Vamos a escuchar algunas de las cosas tan graciosas que dice el señor Nieto. Por ejemplo, en esta entrevista con ¿quién? Con quien sea, nadie sabe nada acá. En cuarto lugar. El cuarto lugar es Brasil, señores. El cuarto lugar es Brasil. Ah, quinto. Ya sé, cuarto lugar era Brasil. Lo que todos estaban preguntando hace un rato. Francia. Pero ahí dice cuarto lugar. ¿Y no quedó quinto? No. Acabamos de decir que quedó cuarto o quedó quinto. Nieto quedó quinto. Por eso, ¿por qué dice cuarto lugar? Ese es mi conflicto. Ah, claro. Hoy estamos inspiradísimos. En la hora y media. Hemos chupado todo el fin de semana, ¿no? O sea, las neuronas no hacen conexión. Es muy temprano, nosotros a esta hora no servimos. ¿Por qué nos ponen...? Eso pasa por poner un horario noticiero. ¿Quinto fue o no? ¿Fue quinto? ¿O cuarto? La No, jefa de prensa Reyardo también está buscando quién quedó quinto. Ya está en trompo también acá ya. Ya, a ver, vamos a recopilar. Keiko ganó. Sí. ¿Quién quedó segundo? Sánchez. ¿Quién quedó tercero? Rafael López Aliaga. López Aliaga. ¿Quién quedó cuarto? Según Control Maestro, Nieto. Según nosotros, Belmont. Pero creo que fue Nieto, ¿eh? Tienes razón. Me parece que fue Nieto. Ya. Olinda, Nieto. Según Alfonso, Brasil. Bueno, la verdad es que si seguimos con la analogía futbolística, lo cierto es que por democracia, por un gesto torero, España debería cederle la copa al que quedó cuarto. Porque, ¿qué importa haber ganado? Porque eso es lo que le están diciendo a Keiko, ¿no? Has ganado, pero sé generosa. Regala lo que has ganado a los otros, que no pudieron. Por algo se gana una elección, ¿no? Yo creo que cuando uno gana una elección, cuando uno tiene, digamos, la
la dicha de tener los votos de la población, de que la población confíe en un grupo político, tienes el derecho también de escoger a tus ministros, tienes el derecho de escoger también a quien puede representar en una Cámara de Senado, una Cámara de Diputados. Eso de que deje el fujimorismo de presidir alguna de las cámaras o las dos, me parece que no es lo que debería de pasar. Yo recuerdo que Tienen todo el derecho el de escoger. eslogan de Keiko en esta campaña era la fuerza del orden, ¿no? Y entonces, claro, yo supongo que Keiko no quiere pues tener la imagen tampoco de una dictadora férrea, ¿no? De mano de hierro. Pero tampoco nos podemos pasar al otro extremo, ¿no? De que vamos a darle gusto a todo el mundo, Claro. ¿no? Y entonces, suelta Castillo, no dirijas al Senado, no dirijas diputados, no dirijas nada. No, de una ¿Para manera. qué ganaste? Tibieza total. Exacto. Y no, por supuesto que no, porque además en ejercer el rol de dirigir los destinos de un país, Beto, requiere carácter, requiere toma de decisiones duras y drásticas en muchas ocasiones. De hecho, en la celebración que le hicimos y en el reconocimiento y homenaje que le hicimos a Julio Velarde, en el discurso se lo dije a Keiko. Le dije que considero que es necesario que tome decisiones duras, drásticas, complicadas. Incluso impopulares. Incluso impopulares, Sí, claro. incluso impopulares, porque eso es dirigir un país, ¿no? Entonces, la tibieza no es cómo se debe manejar un gobierno, cómo se debe manejar un Estado. Al contrario, necesitamos tomar medidas ejemplares y medidas drásticas en momentos en que se requieren tomar, ¿no? Y además porque una cosa es ser demócrata y escuchar las voces de los rivales y otra cosa es obedecerles. Exactamente. Y entonces López Chau, Belmont, Nieto, todos quieren enmendarle la plana y aprovecharse de algún modo de esta necesidad. Sí, hay una necesidad de tender puentes y de mostrar cierta apertura. Exacto. Pero tampoco, ¿no? No, por supuesto. Como diría Kenji. Como diría Kenji, esto es una función que se debe de administrar con sensatez, con cordura y con espacios que uno tiene que ceder sin duda, pero también con rigidez, ¿no? Lo vuelvo a decir, creo que Keiko Fujimori tiene una gran oportunidad ¿Cuánto tiempo la de conoces? administrar un buen gobierno. Ustedes se conocen desde Yo chibolos, ¿no? creo que sí, porque nuestros padres, como tú lo sabes, Beto, Son fundadores. trabajaron juntos en el gobierno de Alberto Fujimori, son fundadores de Cambio. Papá Andrés Reyardo estuvo, digamos, en la firma de la fundación del partido. Sí, es de los primeros... De Cambio 90, Cambio el 90, primer partido. De Cambio 90, efectivamente. Y yo recuerdo cuando yo iba a la Universidad Agraria, mi papá era catedrático de la Agraria, igual que Alberto Fujimori, de ahí se conocen, y me acuerdo de Keiko, me acuerdo de Kenji era un bebito, ¿no? Era claro, muy chico. claro. Y Keiko también es unos años menos que yo, y me acuerdo de todas esas épocas. No nos frecuentábamos en aquellas ocasiones, y ya cuando entramos al Congreso ya tuvimos una relación más cercana, ¿no? Más cordial. Así que sí, ya la conozco hace varias décadas y la veo madura. La veo con ganas de corregir algunas cosas que debe corregir del gobierno de su padre y complementar y continuar con las cosas buenas que se hicieron en aquella ocasión, ¿no? O sea, ustedes no han cultivado una amistad en estos años. No nos hemos No se han estado frecuentado, frecuentando. No. Yo tuve un paso inicial por el Congreso en la misma bancada con Keiko, por precisamente la cuota de Cambio 90. Era yo incluso no solo militante de Cambio 90, sino era en ese entonces me hice después secretario general y antes era secretario de Juventudes. Ya tenía un cargo directivo en el partido y así fue que ingresé al Parlamento y se hizo una alianza electoral en aquel momento. Era Cambio 90 con nueva mayoría. Hicimos una alianza electoral que se llamó AF, Alianza para el Futuro. Así ingresé al Congreso y luego ya, digamos que nos separamos. Te fuiste en el 2010. Me fui en el 2000, un poco antes, me fui en el 2000, yo entré en el 2006, me debo haber ido en el 2009, ¿no? Me quedé solo en el Congreso, pero manteniendo una buena relación, una relación cordial. Y luego ya hicimos otra alianza electoral ya como Cambio 90 con 5 partidos políticos y fue mi reelección. Y entrando al Congreso, a la segunda etapa, sucede lo de mi hija, que fue un tema que conmocionó y que me Eso metió, fue en 2011, ¿no? me metió en este tema de la seguridad ciudadana. Fue a la semana. ¿2011? 2011. Me acuerdo, estábamos en Buenos Días, Perú, ¿te acuerdas? Claro, hicimos ese spot tan bueno. Claro, el comercial, Espectacular, memorable, la verdad. memorable. Espectacular. Y fue a la semana que yo asumí, juramentaba, y pasó esto a la semana. Entonces fue todo, eso cambió todo un poco mi claro, esquema sin duda. y todo lo que se vivió en esa época, ¿no? Vamos a regresar a Nieto porque, ya decía, ha estado muy entrevistado y él, por alguna razón, se siente con autoridad para decirle a Keiko Fujimori lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer. Y la verdad es que
si partimos del hecho de que Jorge Nieto Montesinos renunció al gobierno de Pedro Pablo Kuczynski cuando se indultó a Alberto Fujimori, resulta una incoherencia del tamaño del Estadio Nacional que ahora esté militando por el indulto a Pedro Castillo, porque él, tan digno, tan indignado, renunció a su cartera ministerial porque se dejó en libertad a Alberto Fujimori. Y ahora está con la bandera del indulto a Pedro Castillo, que justamente es una persona que destruyó la democracia, es un golpista que no debería ser defendido por alguien que se dice demócrata, por alguien que va a los programas dominicales a pontificar sobre cómo debería ser y no debería ser la democracia. Entonces, ¿en qué quedamos, señor Nieto? Si es usted un demócrata, si usted renunció indignado, ofendido, porque se dejó en libertad a Alberto Fujimori, a quien usted le parecía, por supuesto, un dictador y un golpista, ¿por qué ahora pretende que Keiko Fujimori, llegando después de 4 elecciones, después de 20 años a ser presidenta del Perú, deje en libertad a un golpista? Si usted repudia a los golpistas, un poquito de coherencia, un sol, una china, 50 céntimos de coherencia, señor Nieto. Vamos a escuchar lo que le fue a decir a Fiona. A ver, primera observación es Rosa María Palacios en hombre. No me has escuchado y por eso no me has entendido. Voy a repetir la lección. ¿Qué le hace pensar a estas personas que van a los sets de televisión a darnos clases a los periodistas? No hay cosa que me reviente más que gente que va a los sets a dar lecciones. Y lo peor de todo, lecciones de moral, ¿no? De buenas costumbres. Y este señor quiere convencernos a todos de que hay que indultar a Pedro Castillo por el valor simbólico del sombrerito. Lo ha dicho con todas sus letras, el valor simbólico del sombrerito. Y entonces, como para un porcentaje de este país, ese sombrerito es mágico, ¿no? Tiene poderes, es como el bastón de Harry Potter, entonces hay que dar libertad por eso. En todo caso, podríamos evaluar cuál de los presidentes presos está en peor situación de salud, con cuál de los presidentes presos cabría tener una gracia presidencial, con cuál de los presidentes presos habría que compadecerse porque ya se encuentra en un estado terminal. Y yo, que he sido su enemigo acérrimo, creo que ese presidente es Alejandro Toledo. Exactamente. No es Vizcarra, no es Humala y definitivamente no es Pedro Castillo. Entonces, eso del sombrerito simbólico, que vaya a contárselo a cualquiera que se lo quiera creer, pero no tiene ningún sentido. Y ahí Odilio Rodríguez en el comentario dice, Jorge Nieto no es nadie, y suscribo. Ha sido ministro en el gobierno de PPK y ahí se acabó. Básicamente es una vieja gloria. Firmo todas mis opiniones. ¿Qué piensas, Renzo? Opino exactamente igual que tú. Yo creo que hay evidentes razones para probar que el señor Alejandro Toledo, por ejemplo, se encuentra en una situación crítica. Se hacen los análisis médicos y se va a determinar. Sabemos que tiene cáncer, pero se tiene que verificar y validar. Y si así Además, fuera, demencia parece. Y si así fuera, yo creo que la gracia presidencial se caería de madura y creo que además le daría mucha altura a la próxima presidenta de la República en tomar una medida de esa naturaleza, medida que no tomaron con su padre, ¿no? Y que creo que daría un gran ejemplo si ella lo contempla. No solamente que no la tomaron, sino que dedicaron su gobierno a perseguir a todos los partidarios de Alberto Fujimori. Exacto. Al extremo que a Marta Chávez y a Luz Salgado las echaron del Congreso. Sí, recuerdo, perfectamente. Y seguramente en estos días... Marta Chávez, Luz Salgado y Carmen Lozada también. Sí, claro. Carmen Lozada. Sí, claro. Y la persecución de la Comisión Townsend, que era pues así con antorchas, ¿no? Sí, sí. Era una cacería de brujas. Hubieron demasiadas actos y evidencias de una persecución sin cuartel, terrible. Mi padre también en algunas ocasiones fue citado a algunas audiencias en el Poder Judicial, ¿no? en su oportunidad. Yo creo, Beto, que no es posible darle libertad al expresidente Castillo. No es posible. Eso no aplica bajo ningún punto de vista. Y lo digo con también la posibilidad de ser criticado, como que ya he recibido mensajes en mi celular insultándome, ¿no? Por tener esa posición. Pero es lo normal, ¿no? La verdad que todo bien, no pasa nada. Pero creo que es importante dar el ejemplo de que la democracia se tiene que respetar.
el Estado de Derecho, la libertad en la que nos encontramos, el sistema en el que nos encontramos, se tiene que respetar y nadie puede venir a pretender violarla y vulnerarla, sobre todo sin tener ningún tipo de criterio. Además, Renzo, digamos, la nómina de los presidentes presos no debería, digamos, compararse solamente en función de cuán enfermo o cuán sano está cada quien, sino en función de lo que hicieron, Exacto. de los delitos que cometieron. Claro, por supuesto. Y entonces, a mí me parece bastante más grave lo que hizo Pedro Castillo, de estar en el poder con el voto popular y decidir convertirse en un autócrata y ordenar cerrar el Congreso, detener a la fiscal de la Nación. Claro. Eso me parece mucho más grave que, por ejemplo, Ollanta Humala y sus donaciones de campaña, financiamientos, que esas cosas, de verdad, a estas alturas, empalidecen al lado de un golpe de Estado. Y acuérdate de todo lo previo también, Beto, porque esos días en donde el señor Castillo decide golpear el país, o sea, presentar un golpe de Estado, plantear un golpe de Estado para ser más preciso, acuérdate que teníamos una serie de testificaciones, de declaraciones de gente de su entorno que lo acusaba directamente de actos gravísimos de corrupción. Y todo lo que veníamos viendo con el dinero en el water del señor Pacheco y con lo que pasó con el señor Silva, que hasta ahora no se sabe nada de él. Y los sobrinos. Entonces, y la ensenada, la cuñadija. Eran cosas era escandalosas. Cada día era un escándalo nuevo. Y la gente parece que se olvida. Exactamente. Era bastante grave lo que vivíamos en aquellas épocas. Y yo digo una frase que puede sonar graciosa, pero era como que dame lo que tengas en la billetera, ¿no? O sea, tengo que meter cualquier cosa, todo suma. Sí, claro. Ripio, lo que haya. Sí. Eso realmente era vergonzoso y no podíamos mostrarnos ante el mundo como un país bananero, producto de las autoridades que en ese momento lo dirigían y lo lideraban, ¿no? Yo creo que era bastante grave lo que se estaba viviendo. Vamos a escuchar ahora las declaraciones de otro líder de la izquierda. En este caso es Alfonso López Chau, que estuvo en Radio Exitosa. Y dentro de las cosas que dice está la sugerencia de que Renovación Popular presida una de las cámaras. Escucha. Bueno, la verdad es que comentábamos durante el video que López Chau parece bastante más sensato y moderado, ¿no? Y por lo menos se nota que no es una persona desesperada por figurar, que sí es el caso del otro señor. No, esta especie de road shows que va de programa en programa, que están todas las primeras planas, es la novia de todas las bodas y el muerto de todos los velorios. ¿Por qué no se calma un poquito? ¿No? De verdad, creo que es interesante lo que dice López Chau, incluso cuando se refiere a López Aliaga, aunque yo no sé si una presidencia del Senado de Renovación sería una presidencia de oposición necesariamente, pero eso ya Renzo nos lo aclarará. ¿Es o no es una buena idea que Renovación? Bueno, desde mi punto de vista sería fabuloso, ¿no? Que Renovación pueda presidir la Cámara de Senadores. Sin embargo... ¿Quiénes son los senadores de Renovación? Bueno, está Calixto Gianpietri como una opción, está Alejandro Muñante, está también Lourdes Alcorta. En fin, hay algunos representantes que podrían hacer un gran papel al frente del Senado. Sin embargo, Beto, te tengo que decir que esto se tiene que llegar a consensos. Aquí nadie tiene una mayoría clara, concreta, y evidentemente los votos son los que finalmente van a valer. Y si es el fujimorismo el que finalmente se quede al frente del Senado, habrá que acatar y respetarlo en la medida en que eso dé garantías de una buena gestión al frente de una mesa directiva. Yo estaba en el Congreso 10 años y lo que hace una mesa directiva es articular, es coordinar de forma adecuada entre todos los parlamentarios. Todos somos pares, todos somos iguales, ¿no? Pero además, en los últimos congresos se demostró, creo, que podían convivir perro, pericote y gato, ¿no? Sí. Porque estaba ahí Waldemar Cerrón, estaba el partido de Acuña, estaba el fujimorismo y estaban todos felices en la mesa. En mi época, en mi segundo periodo, el APRA, que son unos excelentes políticos y muy buenos articuladores, tenía una bancada de 36 personas, pero articuló de tal forma que logró tener mayoría. Y se alió con el fujimorismo de aquel momento y se alió con algunos otros grupos políticos y sacó cosas importantes. Sacó cosas muy importantes que lo que evidenció y mostró es que tenía muy buenos gestores, muy buenos representantes de su partido para lograr consensos en el Parlamento, ¿no? Consensos que van a ser fundamentales ahora que tenemos Senado y que tenemos Cámara de Diputados, al margen de quién lo presida. Yo creo que es importante el llegar a acuerdos desde el saque que nos permitan
sacar normas importantes, ¿no? Por ejemplo, las delegaciones de facultades, ¿no? Que eso es un tema que seguramente la Presidenta de la República planteará este 28 de julio, ¿no? Fundamental, las delegaciones de facultades. En seguridad ciudadana, por